Buenos días. Continuando con las alteraciones a nivel de la glándula hipófisis, vamos a hablar de los hipopituitarismos. Se define como el conjunto de afecciones de etiología diversa que ocasionan la pérdida total o parcial de la función adenohipofisaria. Cuando la lesión afecta una o varias hormonas se denomina hipopituitarismo y cuando se dan involucradas todas, panhipopituitarismo. En un 75% las causas están representadas por lesiones hipofisarias, mientras que en el resto están representadas por tumores extrahipofisarios, enfermedades granulomatosas, infarto de hemorragia a nivel de la hipófisis, síndromes genéticos o aquellos de causa idiopática. En relación a la etiología, los hipopituitarismos los podemos clasificar en primarios, cuando hay ausencia o destrucción de las células hipofisarias, y secundarios, cuando las alteraciones se establecen a nivel del hipotálamo o del tallo hipofisario, y eso hace difícil que lleguen los estímulos a nivel de la hipófisis. Dentro de las causas más frecuentes de los hipopituitarismos primarios encontramos los tumores hipofisarios y también el tratamiento de los mismos, que son la principal causa. Por ejemplo, un macroadenoma en el caso de un tumor productor de hormona de crecimiento. Otra de las causas frecuentes es la necrosis isquémica de la hipófisis, también conocida como síndrome de Sheehan, en donde hay necrosis y también hay una fibrosis posterior que se asocia a un parto complicado y que como características el cuadro clínico se caracteriza por hemorragia, hipotensión o shock, que responde al tratamiento médico. Tras el parto no se produce lactación debido a un déficit secretor de prolactina, puede haber amenorrea o esta aparecer al cabo de algunos meses porque también hay déficit de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. También puede ser asociada a otros déficits como son el hipotiroidismo y un déficit suprarrenal secundario. Otra de las causas también es la necrosis hipofisaria, que puede ser causa por enfermedades como son las vasculitis o la arteritis temporal, y una que no debemos olvidar es la necrosis isquémica o hemorragia que se produce en el interior de un tumor hipofisario conocido como apoplejía hipofisaria, que ocasiona un hipopituitarismo en alrededor del 17% de los casos. Se caracteriza por una cefalea muy intensa, amaurosis, oftalmoplejía, con irritación subaracnoidea que se acompaña de pérdida de la conciencia, lo cual necesita muchas veces una descompresión urgente y un tratamiento activo. Otra de las causas son los procesos granulomatosos, como la sarcoidosis, pero generalmente son más frecuentes a nivel de la neurohipófisis. Otra de las causas son las alteraciones autoinmunitarias, sobre todo la hipófisis linfocitaria, que es de base inmunológica, que se presenta en mujeres en el puerperio, que se desarrolla por un hipopituitarismo y generalmente tras la cirugía lo que se encuentra es una hipófisis no tumoral, parcialmente necrótica con un infiltrado inflamatorio, por lo cual hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras afecciones de base inmunológica. Otra de las causas son los traumatismos craneales, que pueden ser por daño hipofisario hipotalámico, que pueden llevar también al déficit de hormonas como son la hormona de crecimiento y también a un hipopituitarismo. Otra de las causas pueden ser las alteraciones metabólicas, en el caso de la diabetes o la hemocromatosis, y más raramente la presencia de cánceres metastásicos a nivel de la hipófisis o el hipotálamo, donde los más relacionados han sido el pulmón y el de mama. En el caso de los hipopituitarismos secundarios pueden deberse a varias lesiones del sistema nervioso central o del hipotálamo. La característica común es la interrupción del flujo normal de los factores liberadores hipotalámicos hacia la hipófisis. Dentro de estas afecciones también tenemos las alteraciones que pueden surgir a nivel del tallo hipofisario, ya sea una sección física o funcional, por ejemplo, sección traumática secundaria a una fractura de la base del cráneo.
También están los tumores ocupantes de espacio, como pueden ser los craneofaringiomas, otros tipos de tumores, las enfermedades granulomatosas, hemocromatosis, sarcoidosis, entre otras. También es muy importante las alteraciones psíquicas o del peso corporal, se lo ha relacionado con la anorexia nerviosa y también con situaciones de estrés. Las causas iatrógenas se las ha relacionado con déficit de ACTH en tratamientos prolongados con glucocorticoides o alteraciones en las hormonas gonadotróficas en tratamiento con anticonceptivos, lo que conducen a un hipogonadismo. En relación a las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo, se producen cuando se ha destruido el 75% de la glándula, ya que con la destrucción del 90% se produce un déficit total. Estas manifestaciones clínicas van a depender de la extensión del déficit, de la hormona o de las hormonas afectadas, de la edad del paciente y de la velocidad de instauración, y son más relevantes cuando afectan hormonas que controlan glándulas periféricas como la TSH, ACTH, hormona del crecimiento, entre otras. Es decir, que estas manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo a la cronicidad de la lesión y a las hormonas afectadas. Es muy importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas pueden presentarse en horas y la insuficiencia suprarrenal acompañante en pocos días. Acá tenemos en las siguientes diapos síntomas asociados con la deficiencia de determinadas hormonas hipofisarias específicas. En el caso de la deficiencia de ACTH, podemos decir que se traduce en una deficiencia de cortisol. Este es uno de los aspectos más importantes del hipopituitarismo debido a que puede provocarse colapso circulatorio que puede ocurrir en la ausencia de cortisol, teniendo en cuenta que este es muy importante para el mantenimiento del tono vascular periférico. En formas leves puede observarse hipotensión postural, a menudo asociado a fatiga, pérdida de peso e hipoglucemia. Es diferente a la insuficiencia adrenal primaria, ya que no causa hipovolemia e hipercalcemia excesiva, debido a que no existe una pérdida de aldosterona asociada. No existe tampoco pigmentación, debido a que hay un déficit de ACTH. En el caso de una deficiencia de la hormona del tiroides, TSH, se traduce por deficiencia de T4, llevando a un hipotiroidismo con síntomas clásicos como son la intolerancia al frío, letargia, poco apetito, constipación y bradicardia, entre otros síntomas. En relación a el déficit de gonadotrofinas, en mujeres causa insuficiencia ovárica con anovulación y deficiencia de estrógenos asociada a oligo o amenorrea. También suelen presentar sequedad vaginal y atrofia mamaria. También cuando hay alteración de los andrógenos, hay pérdida de la libido y también hay alteración de la densidad ósea, sobre todo si existe deficiencia de ACTH. En los hombres, la deficiencia de testosterona va a llevar a la pérdida de libido, la pérdida de energía, de la masa y la fuerza muscular. En el caso de la hormona de crecimiento, que ya vamos a ver en adelante, va a llevar a retardo de crecimiento que se va a presentar también en los niños. En los adultos va a llevar a fuerza muscular reducida, a un bienestar psicológico alterado y otras características. El diagnóstico va a depender del patrón clínico y bioquímico. En los casos del panhipopituitarismo es una sumatoria de los déficits aislados de cada hormona hipofisaria. Es importante definir, digamos, si se trata de un fallo hormonal primario de las glándulas diana, ya sea que asienten en las gónadas, en la tiroides o en las suprarrenales. Establecer si se trata de una hipofunción hipofisaria primaria o secundaria y determinar si la causa es un trastorno no endocrino, ya que muchas veces
causas como, por ejemplo, enfermedades o alteraciones psiquiátricas, en el caso de la anorexia nerviosa, o nutricionales, como la malnutrición o la obesidad, pueden acompañarse de ciertas características que debemos diferenciar. En relación al tratamiento, una vez evaluado el déficit, consiste en el reemplazo hormonal deficitario de por vida. Inicialmente se debe llevar a cabo, recordemos, con glucocorticoides, dado que los pacientes presentan un déficit crónico suprarrenal, y a continuación con hormonas tiroideas. En el caso de la deficiencia CDTH van a ser corticoides como la hidrocortisona, generalmente fraccionado 2 o 3 veces por día. En el caso de la deficiencia de TSH con tiroxina, generalmente se da dosis progresivas hasta alcanzar el nivel al cual el paciente se encuentra estable. En el caso de la deficiencia de gonadotrofinas, va a depender, digamos, de la combinación de la necesidad de estrógenos, progesterona en las mujeres y testosterona en el hombre. Bueno, entrando en el déficit de hormona de crecimiento, dijimos que puede ocurrir tanto en la infancia como en la vida adulta. En la infancia, el déficit se va a caracterizar por retardo del crecimiento y maduración debido a la deficiencia tanto en la secreción como en la acción biológica de la hormona de crecimiento. Generalmente se va a caracterizar por talla baja, que va, digamos, a continuar durante la adultez. Este déficit de hormona de crecimiento puede ser congénita, generalmente debido a una asfixia perinatal, o puede ser adquirida en el caso de enfermedades genéticas, apareciendo, digamos, en la lactancia y asociándose a malformaciones embriológicas prenatales. El cuadro clínico va a determinar un fenotipo particular que se va a caracterizar por un crecimiento armónico, pero generalmente retardado, y va a depender de la etiología y de la etapa de vida en la que se desarrolle. Por ejemplo, en el periodo neonatal y en la primera infancia, los niños pueden presentar micropenia y criptorquidia, crisis de hipoglucemia y en algunos casos ictericia. Cuando pasan la segunda infancia y a nivel peripuberal, puede haber un progresivo deterioro de la curva de crecimiento y no pueden aparecer, digamos, los signos puberales característicos. El diagnóstico se va a basar en los datos clínicos, en los datos radiológicos y hormonales. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otros síndromes de talla baja, aquellos síndromes que están relacionados con talla baja proporcionada o desproporcionada, que pueden ser, como vemos ahí en la diapo, de las diferentes etiologías, patológica, que puede ser a nivel prenatal o postnatal, puede ser una variante de la normalidad, ya sea debido a una talla baja constitucional o familiar, y puede ser que se deba a un retraso del crecimiento y la maduración. Y la talla baja desproporcionada, que ya se va a relacionar con displasias óseas, como enfermedades menos frecuentes, como son la condroplasia o la enfermedad de Morquio. El tratamiento va a consistir en la administración de hormona de crecimiento recombinante. El déficit de hormona de crecimiento en el adulto no tenía repercusiones clínicas, no era tan importante hasta que en los últimos tiempos se ha demostrado la existencia de este síndrome con una elevada morbimortalidad. Este déficit en el adulto puede ser aislado como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, pero es más frecuente que sea secundario al déficit de múltiples hormonas hipofisarias o al desarrollo de un hipopituitarismo. Acá en este cuadro podemos ver las diferentes etiologías. Los tumores hipofisarios son la causa más frecuente, seguidos de los tumores hipotalámicos, el déficit aislado de hormona de crecimiento, que puede ser congénito o adquirido, el síndrome de Sheehan, los traumatismos craneoencefálicos y la hipofisitis linfocitaria de causa inmunológica. En el caso del déficit de hormona de crecimiento en el adulto, el diagnóstico solo debe realizarse en los pacientes que sean susceptibles de tratamiento y en ausencia del tumor hipofisario activo. La determinación aislada de la hormona de crecimiento no es diagnóstica, aunque sí las concentraciones de IGF-1.
Las pruebas dinámicas de estimulación que se utilizan son el test de la hipoglucemia insulínica, el test de glucagón y el del factor liberador de hormona de crecimiento más arginina, que es el más empleado. El tratamiento es sustitutivo con hormona de crecimiento sin que exista límite de edad, aunque no se acepta su indicación después de los 60 años ni su continuación después de los 65. Otros déficits de hormonas a nivel de la adenohipófisis son el déficit de prolactina, en donde va a llevar la incapacidad para la lactancia materna tras el parto. Generalmente el diagnóstico se realiza dosando las concentraciones basales de prolactina y no requiere tratamiento. En el caso del déficit de la hormona corticotropa, que se va a manifestar como una insuficiencia córtico suprarrenal crónica, los pacientes pueden presentar hipoglucemia en situaciones de ayuno o cuando consumen alcohol. Suelen presentar también hipopigmentación característica, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica. El diagnóstico se va a llevar a cabo por la determinación de ACTH y de cortisol. El tratamiento va a ser con corticoides, hidrocortisona, generalmente 10 a 20 miligramos por día. Es muy importante tener en cuenta que para diferenciar la deficiencia absoluta de ACTH de la relativa, se va a emplear el estímulo con ACTH y se mide la respuesta suprarrenal de cortisol. En aquellos pacientes que tengan un déficit de ACTH durante periodos prolongados, las glándulas suprarrenales pierden la capacidad de respuesta al ACTH. Esta falta de respuesta indica un déficit prolongado y digamos que hay un déficit también del ACTH endógena. En el caso del déficit de hormona tirotropa, se va a manifestar como un hipotiroidismo hipofisario o secundario. Generalmente puede presentar, digamos, retraso de crecimiento en la infancia, las concentraciones de hormonas tiroideas van a estar bajas y la TSH se va a encontrar baja o anormalmente normal. El diagnóstico diferencial entre el hipotiroidismo de causa hipotalámica y hipoficiaria es difícil y por lo tanto se realiza por exclusión. El tratamiento consiste en la administración diaria de T4, que va a depender del peso del paciente y se va a administrar en forma única. En cuanto al déficit de gonadotrofinas, que se presente antes del desarrollo puberal, va a determinar la ausencia total o parcial de los caracteres sexuales secundarios y en los casos de déficit aislado, el cierre retrasado de los cartílagos de crecimiento va a provocar proporciones corporales eunucoides. En la mujer adulta, el déficit de gonadotrofinas y la deficiencia de estrógeno se van a manifestar por amenorrea, sequedad de la piel y vaginal, dispareunia, sofocaciones de tipo menopáusico, atrofia mamaria y pérdida de la libido. En el varón va a aparecer pérdida de la libido e impotencia, atrofia relativa a nivel testicular y también reducción de la fuerza muscular. En cuanto al diagnóstico, en presencia de un cuadro clínico de hipogonadismo y concentraciones bajas de esteroides gonadales, que generalmente el estradiol es menos de 30 picogramos por mililitro en la mujer y testosterona menos de 320 nanogramos por decilitro en el varón, las gonadotrofinas deben estar elevadas. Si las concentraciones también de la LH y FSH también son bajas o están, digamos, en el límite de la normalidad, se establece el diagnóstico de un hipogonadismo hipogonadotrófico sin necesidad de realizar otras pruebas. El tratamiento consiste en la sustitución hormonal de los esteroides gonadales en la mujer mediante una combinación de estrógenos y de progestágenos, los últimos días del ciclo para inducir el sangrado uterino y en el varón la sustitución hormonal se realiza mediante la administración intramuscular de testosterona o la aplicación de parches transdérmicos. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de la neurohipófisis.
los déficits que se producen a este nivel. Uno de los déficits más frecuentes es el déficit de hormona vasopresina o también conocida como antidiurética, que se van a manifestar como el síndrome de diabetes insípida central. La hormona antidiurética o arginina vasopresina se sintetiza como una prehormona en el núcleo supraóptico ventricular hipotalámico y se transporta a la neurohipófisis, donde se libera tras ciertos impulsos nerviosos hipotalámicos. El principal control de la secreción de vasopresina es la osmolaridad del plasma, que está regulado entre los 285 y 295 miliosmoles. Estos cambios, o cuando surgen cambios de osmolaridad, son percibidos por los receptores centrales que rodean al tercer ventrículo y por los receptores periféricos cercanos a la vena porta hepática. Algo muy importante es que la vasopresina es esencial para mantener los mecanismos homeostáticos que regulan las concentraciones de sodio y el balance de líquidos. Por lo cual, una producción alterada o una inhibición de esta hormona lleva a la incapacidad de concentrar la orina, llevando a la poliuria. Esto lleva a hipoosmolaridad plasmática, a sed intensa y a una ingesta alta de líquidos, también acompañándose la poliuria con polidipsia. Esto lleva al cuadro de diabetes insípida y, cuando se secreta en forma inapropiada, al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La destrucción del 80 al 90% de las neuronas magnocelulares del hipotálamo es necesaria para que se desarrolle la diabetes insípida. Dentro de las causas de diabetes insípida central encontramos los tratamientos quirúrgicos a nivel del hipotálamo hipofisario, los traumatismos cráneoencefálicos, causas vasculares como pueden ser las debidas a hemorragia cerebral, a infartos o al síndrome de Sheehan, los tumores como los craneofaringiomas, los meningiomas y las metástasis hipotalámicas, que son más raras, enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la histiocitosis o el granuloma eosinofílico, infecciosas como encefalitis o meningitis e inflamatorias o autoinmunitarias. En relación a las manifestaciones clínicas, el cuadro generalmente es de inicio brusco. El principal síntoma, presente es la poliuria, acompañada de nicturia y polidipsia. Generalmente encontramos que la orina es hipotónica y su volumen oscila entre 4 a 10 litros por día. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Para demostrar la existencia del déficit de hormona antidiurética, se valora la relación entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. En la diabetes insípida encontramos que la osmolaridad urinaria es baja, que la concentración plasmática de antidiurética está disminuida y que existe una respuesta renal normal a su administración exógena. Otro de los métodos, además de las pruebas que utilizamos de laboratorio, están los estudios de imágenes, como son la resonancia, que nos va a mostrar, o poner de manifiesto causas tumorales infiltrantes a nivel de la región hipotálamo-hipofisaria. En relación al diagnóstico, una de las pruebas que se utiliza es la prueba de deprivación del agua. Para realizar esta prueba se somete al paciente a una restricción total de líquidos, controlando obviamente la situación hemodinámica y del peso, y ese descenso no debe superar el 3 al 5% inicial. Se determina la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, el peso del paciente y el volumen de orina cada hora. La concentración máxima se alcanza entre las 4 a 10 horas, entonces se interrumpe la restricción hídrica y ahí es donde se administra un análogo de la hormona antidiurética, que es la desmopresina. La prueba termina cuando, se llega a demostrar el volumen urinario y la osmolaridad urinaria, que se va a alcanzar en 1 a 2 horas después de la inyección de este análogo. Acá podemos ver en este gráfico, que en el sujeto normal hay una buena secreción de antidiurética y una buena osmolaridad urinaria. Cuando la osmolaridad urinaria está reducida, para saber si estamos ante la presencia de una diabetes insípida de causa central o nefrogénica, damos el análogo, la desmopresina. En el caso de la diabetes insípida
central vamos a encontrar que hay un aumento de la osmolaridad urinaria. En el caso de la nefrogénica, la osmolaridad urinaria no varía. En relación al diagnóstico, también hay que hacer un diagnóstico diferencial con los signos de poliuria y polidipsia, sobre todo con la poliuria osmótica que se presenta en casos de hiperglucemia o hipercalcemia. En este caso, el tratamiento va a ser el de la causa. Si descartamos, digamos, las causas de hiperglucemia y hipercalcemia, debemos determinar la osmolaridad urinaria, plasmática, el sodio y el dosaje de hormona antidiurética. Y de acuerdo, digamos, al resultado, vamos a estar ante la presencia de una diabetes insípida central, una diabetes insípida nefrogénica o una polidipsia primaria. En relación al tratamiento, lo que se realiza es la administración del análogo sintético de la hormona antidiurética, el acetato de desmopresina, que en el caso de procesos postquirúrgicos o en pacientes inconscientes se administra en dosis subcutánea o intravenosa, pero la forma más frecuente es la solución absorbible por la mucosa nasal en dosis de 2 a 3 insuflaciones diarias y que se va ajustando de acuerdo a la diuresis. Cuando hay una secreción inapropiada de hormona antidiurética, estamos ante la presencia de lo que se conoce como síndrome de secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética. Este síndrome es debido a múltiples causas, como vemos en el gráfico, y las principales causas son las neoplasias, generalmente se la relaciona con tumores malignos de pulmón, de mediastino, mesoteliomas, entre otros, trastornos del sistema nervioso central, como son las hemorragias, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos cráneoencefálicos, la presencia de tumores, abscesos o enfermedades infecciosas como encefalitis o meningitis, enfermedades del pulmón, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en el caso de la presentación de insuficiencia respiratoria aguda. Se le ha asociado a fármacos como la ciclofosfamida, carbamazepina, anestésicos, haloperidol y amiodarona, que son fármacos que se utilizan en la práctica clínica. Y otras causas más raras como la infección por HIV, trastornos que pueden ser transitorios, como pueden ocurrir en la anestesia general o en el estado postoperatorio, y aquellas causas que pueden ser idiopáticas. En relación al cuadro clínico, va a depender de la presencia de la hiponatremia, y esto va a depender de la severidad de este cuadro y de la velocidad de la instauración. Principalmente se va a manifestar con trastornos neurológicos por la presencia de edema cerebral. Tener en cuenta que por debajo de 120 estamos ante una hiponatremia grave o severa, donde el paciente va a presentar desde agitación, confusión, convulsiones y va a llevar a un cuadro de hipertensión intracraneal. Los criterios diagnósticos de este síndrome de secreción inapropiadamente alta de la hormona antidiurética consisten en disminución de la osmolaridad plasmática por debajo de 275 miliosmoles por kilo, una osmolaridad urinaria superior a 100 miliosmoles por kilo, en casos de eubolemia clínica con una excreción urinaria de sodio superior a 40 miliosmoles por litro, teniendo en cuenta una dieta normosódica, función renal normal y la exclusión de otras causas como son el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. El tratamiento se va a basar en el manejo de la enfermedad de base, va a depender de la magnitud, de la velocidad de instauración de la hiponatremia y, como dijimos, de la presencia y gravedad de los síntomas neurológicos. En el caso de la hiponatremia aguda grave, la indicación o el tratamiento de elección es el suero salino hipertónico al 3%. Esa velocidad de infusión no debe incrementar la natremia más de 8 a 10 milimoles en las primeras 24 horas y no más de 18 en las primeras 48 horas. En casos de osmolaridad urinaria muy elevada, suele utilizarse diuréticos osmóticos como la furosemida. En el caso de las hiponatremias leves o moderadas, lo que se utiliza son antagonistas de la hormona antidiurética, como son los baptanes, el tolvaptán, conivaptán a nivel parenteral,
que son los que producen bloqueo del receptor, y acuaresis sin excreción de electrolitos por orina. Obviamente que hay que hacer un control estricto y vigilar el incremento de la natremia. Es importante tener en cuenta que el tratamiento etiológico o la desaparición de la causa es el único tratamiento definitivo del síndrome de secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética. Muchas gracias.